¿Cuáles son las exigencias o los requisitos que la Biblia da para los pastores? Hay un sinnúmero de requisitos que la Biblia nos habla en una carta que escribe el apóstol Pablo a dos hombres. Estos dos hombres eran pastores. Ellos eran hijos amados en la fe. El uno era Timoteo, que era un pastor en la ciudad de Éfeso, y el otro era el pastor Tito, que era pastor en una isla llamada Creta. Y a ambos pastores él les manda los requisitos y las instrucciones, porque estos hombres tenían que levantar a otros ancianos, tenían que levantar a otros pastores, establecer pastores en diferentes ciudades, en diferentes iglesias. Entonces, como apóstol, este hombre Pablo deja ciertas instrucciones específicas para estos hermanos que ya estaban pastoreando iglesias. Y quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Primera de Timoteo, al capítulo 3, versículo 1 al 7. Y aquí nosotros encontramos estos requisitos que Dios demanda para los pastores. Dice la Escritura lo siguiente: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo. La palabra obispo aquí quiere decir presbúteros, y ese es alguien que ha sido colocado o designado en cierta posición. Él es un presbútero o él es un obispo porque alguien lo puso allí. Es decir, que es alguien con cierta autoridad. Es alguien que también supervisa y es el mismo que pastorea. Es el mismo que se encarga de cuidar las almas, de alimentar el rebaño, de cuidar al redil, de guiarlo. Querido hermano, mira, la iglesia o al venir a la iglesia o el cristianismo no es suficiente con venir a la iglesia, sentarte, oír el sermón e irte. Eso no es suficiente. Las ovejas necesitan ser pastoreadas, necesitan ser alimentadas, necesitan ser guiadas. Si tú eres de aquellos que entran y se van, y nadie pastorea tu vida, a nadie rindes cuentas, no has entendido el evangelio. No lo has entendido. Porque Dios dejó establecido en las iglesias pastores, ancianos u obispos justamente para pastorear el rebaño, para cuidarlos, para instruirlos. Y a veces eso es sentarse cara a cara y decirle: mi hermano, ¿cómo está tu vida espiritual? Cuéntame de tus oraciones. ¿Cómo estás tratando a tu cónyuge? Mujer, ¿te estás sometiendo a tu esposo? ¿Cómo está el trato con tus hijos? ¿Tienes algún pecado oculto que nadie lo sabe? Cuéntame de tu lengua. ¿Cómo está ese asunto también de tus pensamientos? Eso es pastorear. Eso es rendir cuenta a alguien. Y aquí el apóstol Pablo está dejando estas instrucciones y dice: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ahí están los requisitos. Estas son las cualificaciones que estos pastores debían tener en cuenta cuando estaban observando a alguien como un candidato para pastor en una iglesia. Yo creo que al día de hoy hay una crisis de pastores a nivel mundial. De hecho, el día de hoy no es que vamos a ver requisito por requisito. Yo quiero ver el día de hoy
cómo es que la iglesia se involucra, entendiendo este pasaje, en la designación o en la consideración de un hombre para el oficio pastoral. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Pablo, de hecho, había prohibido que las mujeres pudieran enseñar en los cultos públicos. Hay tres cosas importantes que tenemos que comprender de lo que Pablo había dicho y de las instrucciones que da aquí en 1 Timoteo capítulo 3. En primer lugar, esta tarea tan ardua estaba destinada solamente para los hombres. Por eso es que él había prohibido que las mujeres enseñen en los cultos públicos. Por eso la Biblia dice marido de una sola mujer. Cuando tú vas a una iglesia y tú encuentras que hay mujeres que están predicando y enseñando a la iglesia donde hay hombres, esa es una iglesia que tiene una mala doctrina. No es una iglesia de sana doctrina. Pablo dijo, no le permito a la mujer enseñar, sino que esté en silencio. Y si quiere preguntar algo, pregúntele a su esposo en casa. Y no lo hizo por machista, sino por un asunto de diseño, porque dice la Biblia que el hombre fue creado primero y luego la mujer. Pero luego por un asunto también de moralidad, fue la mujer la que incurrió en pecado. Fue la mujer que dio oído a Satanás. Yo pienso que la mujer sí puede enseñar a mujeres, puede participar en una instrucción a niños. La mujer tiene tanto trabajo que hacer en la iglesia, pero no es de aquí. No es desde aquí. Cuando mujeres se han subido a enseñar, a instruir desde aquí, lo han hecho a otras mujeres. De hecho, hemos tenido varias conferencias de damas y nos hemos gozado con aquello. Pero siempre estamos atrás, 2 o 3, del liderazgo de nuestra iglesia, observando y dando testimonio de lo que allí ocurre. Por lo tanto, Pablo aquí lo que está instruyendo en primer lugar es que esta tarea es una tarea para hombres, una tarea ardua, destinada para los obispos. Pero en segundo lugar, no por excluir a las mujeres, eso significa que todo hombre debía ser admitido sin una selección previa. Ok, las mujeres no participan, vengan todos los hombres. No. Pablo tampoco está obrando así. Él está dejando ciertas recomendaciones para aquel que está aspirando al oficio de pastor. Y en tercer lugar, esta carta que hemos leído al día de hoy es enviada a un pastor, al pastor Timoteo, para que Timoteo como pastor recuerde la vigilancia escrupulosa que se debía observar en la elección de los pastores o ancianos de la iglesia. Y ahí que Dios presenta 15 requisitos, 15 cualificaciones o recomendaciones que los pastores debían de reunir. Ahora, los pastores deben tener, por supuesto, una formación, deben tener un entrenamiento. Pero antes del entrenamiento, antes de la formación, es el llamado divino, el llamado de parte de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿dónde se forman los pastores? ¿En los seminarios? No. Los seminarios te dan un título académico, te dan conocimiento, te demandan disciplina, pero los seminarios no producen pastores. ¿En dónde entonces se forman los pastores? ¿En la obra misionera? Tampoco. ¿Sabes dónde se forman los pastores? En las iglesias. De allí es que Dios levanta pastores. Y el día de hoy, yo lo que quiero ver, el título del sermón es El pastor, la iglesia local y la formación de los futuros pastores. Y este es el título y algunos apuntes que he sacado de uno de mis profesores en el seminario, el doctor Miguel Núñez. De hecho, él tiene un libro que lo recomiendo, se llama De Pastores y Predicadores, y mucho de este material lo pude extraer de ahí y otras cosas que añadí de otros escritos.
¿Qué vemos nosotros en las Escrituras en relación a este tema del pastor, la iglesia y los futuros pastores? ¿Qué es lo que vemos? Si tú ves el ministerio de Cristo el Señor cuando Él vino aquí a la tierra, Cristo no es que tomó a 12 hombres que ya estaban preparados. No, esa no fue la manera como Él obró. Él vino, primero tomó a 12 hombres del vulgo, comunes y corrientes, con muchas taras espirituales, con muchas cosas arraigadas de su religiosidad, de su fanatismo y también con muchas cosas del mundo. Eran hombres que no estaban preparados, pero Él los formó, luego los envió y después la presencia física de Cristo se ausentó de ellos cuando Cristo ascendió a los cielos. Ahora, la formación de un pastor, cuando nosotros hablamos, puede ser de dos maneras. La formación puede ser una formación formal, un entrenamiento formal, y eso lo dan los seminarios. Pero también la capacitación o la manera como los pastores son formados puede ser informal. Y esto es cuando alguien es autodidacta, cuando es disciplinado para leer, para estudiar, para investigar. Si tú ves el ministerio de Cristo el Señor, cuando Él estaba reunido con los apóstoles, Él siempre tenía una característica que predominaba sobre las demás. Cristo vino a predicar, a enseñar y a sanar. Y de las tres, lo que más hacía Él era enseñar. Luego Él sanaba y poco predicaba. Pero la mayor parte del tiempo de Cristo, Él estuvo enseñando. Por ejemplo, en Marcos 9:31 dice la Biblia, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. El énfasis que yo quiero ver en este pasaje es que Él invertía tiempo enseñando a sus discípulos. En Lucas 4:31 dice la Biblia, y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y tú puedes ver versículo tras versículo en los evangelios y ves que siempre Cristo estaba enseñando. Y siempre sus discípulos, los apóstoles, estaban detrás de esa enseñanza. Él estaba formándolos, Él estaba capacitándolos. En el libro que tiene el doctor Miguel Núñez de Pastores y Predicadores, él menciona que los creyentes han sido llamados al menos a 3 cosas. Él dice 4, pero yo creo que son 3 realmente. Él dice que los creyentes hemos sido llamados a la salvación. Somos llamados desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios decidió salvarte, Él no vio en ti nada especial por el cual salvarte, porque la salvación no depende de ti. La salvación no depende de lo que tú has hecho. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo que Dios da a quien Él la quiere dar. Dice la Biblia, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Hermanos que estaban ligados por el mismo cordón umbilical, de la misma madre, del mismo padre, pues Dios decidió amar a Jacob. ¿Por qué? Si no habían hecho ni lo bueno ni lo malo. Dios es soberano para salvar a quien Él quiere. Por lo tanto, cuando Dios se fijó en ti, querido hermano, Él se fijó en ti para salvarte, no porque haya visto en ti algo especial, sino por el puro afecto de su voluntad. Porque te ama. Dice la Biblia en Efesios 1, del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, oye esto, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios no dijo, pero es que fulano se está portando bien en el año 2020-21, lo voy a salvar. No.
es que antes de la fundación del mundo, Él ya estaba pensando en ti. Antes de que tú y yo naciéramos. ¿No es eso gracia? ¿No es eso bondad? Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados para ser salvos. Pero en segundo lugar, hemos sido llamados para ser santificados. La santificación es un proceso que dura toda la vida. ¿Sabes desde cuándo? Desde el momento en que Dios te declara justo. Desde la justificación. A partir de la justificación, cuando Dios te ha revelado a Cristo, te ha declarado justo delante del tribunal celestial, es que empieza el proceso de santificación por la obra y gracia de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Ya no depende de nosotros. Ahora es el Señor obrando en nosotros. Todo cristiano genuino tiene una santificación que perdura constantemente y es progresiva mientras vive. Dice la Escritura en Hebreos 12:14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No solamente que somos llamados a salvación, pero una vez que Dios nos ha llamado a salvación, Dios desea que nuestra santificación vaya progresando, vaya aumentando. Pero en tercer lugar, los cristianos, cuando hemos sido llamados para salvación, cuando hemos sido llamados para santificación, en tercer lugar, somos llamados para servir. Y es que ahí que da dolor de cabeza a veces. Pero el cristiano es llamado para ser alguien que sirve a su hermano, que sirve a otros. Es un llamado que cae sobre todos aquellos que han sido redimidos por el Cordero de Dios. Y eso es de acuerdo con los dones que Dios te ha dado. A unos Dios les da más, a otros Dios les da menos, pero a todo creyente Dios le ha dado algo, por lo menos uno. Por lo menos un talento, por lo menos un don. Así lo dice el apóstol Pedro. En 1 Pedro 4:10 dice la Biblia, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado un don para servir a otros, no para que lo que Dios te ha dado te lo guardes para ti. Si tú haces eso, siendo cristiano, eres una persona egoísta. Claro que si no lo eres, está bien. No vas a poder servir, ni te vamos a poder exigir que sirvas. Pero esos dones que Dios nos los ha dado para ponerlos al servicio de la iglesia, al servicio del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:7 dice la Biblia, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pablo está hablando aquí a una iglesia, la iglesia de Corinto. Y ese bien común tiene que ver con la iglesia. Por lo tanto, querido hermano, Dios nos llama para salvación, Dios nos llama también para santificación y Dios nos llama para servir. Todo cristiano debe ser alguien que está activamente sirviendo en su reino, sirviendo en su iglesia, sirviendo al pueblo de Dios. Un cristiano lo que tiene que decir es, pastor, estoy ocioso, póngame a servir. ¿Qué hago en esta iglesia? ¿En qué puedo servir? Por lo general, yo pienso que el servicio es la manera en que uno descubre lo que Dios tiene para el hombre cuando tú estás sirviendo. Si tú nunca sirves, nunca vas a descubrir lo que Dios tiene para ti. Pero cuando tú estás en la práctica sirviendo, wow, esto me gusta lo que hago.
tú vas probablemente a descubrir lo que Dios tiene para ti. Por lo tanto, primero viene el servicio y después viene la formación. Hay gente que a veces primero quiere entrar a un seminario, a un instituto, y nunca sirve en la iglesia. Por eso es que entra en formación o entra en una capacitación todo aquel que es servicial, que ha abandonado esa vida de carnalidad y la ha reemplazado por una vida de santidad que progresa constantemente para servir a sus hermanos. Para mí no hay mayor gozo cuando yo veo que los hermanos se invitan a comer y mandan fotos y están compartiendo los alimentos. Se cambia el uno y van con sus carros y ayudan a movilizar a otros. Y hay necesidades y están apoyando, arrimando el hombro, sirviendo a otros. Pero qué triste es cuando hay gente indiferente en la iglesia. Es lamentable cuando en la iglesia hay personas que son indiferentes y cada cual como que vive su vida y su mundo. Esa no es la iglesia de Cristo. Si la iglesia de Cristo se caracteriza por algo, ¿sabes por qué es? Por el amor. Y por esa frase muy común que hablan las cartas, las epístolas, de los unos a los otros. Entonces, habiendo visto esta introducción, vamos a entrar ahora sí en materia. Y quiero ver este punto solamente hay un punto que tengo para compartir hoy, pero ese punto tiene varias cosas. ¿Cómo contribuye la iglesia en la formación pastoral? Porque mañana o más tarde se van a levantar de aquí pastores, se van a levantar de aquí diáconos. Y la iglesia tiene que estar instruida en cómo participa, cómo se involucra, qué es lo que tiene que hacer. Y yo quiero ver esto solamente 2 puntos. En primer lugar, antes de ver el primer punto, quiero indicarles que aunque la iglesia no otorga un título académico, la iglesia es el mejor lugar para la formación de pastores. Es el mejor lugar. Porque es en la iglesia donde se pule y se forma el corazón del pastor. Es, por así decirlo, como dice el doctor Núñez, es el laboratorio donde los pastores deben ser formados. Timoteo era líder en una iglesia local y debía entrenar personalmente a otros hombres para el ministerio pastoral. Y la capacitación de pastores es responsabilidad, por un lado, tanto de los líderes de la iglesia como de la iglesia en sí misma. Entonces aquí vamos a mi primer punto. Mi primer punto es, ¿en qué sentido la iglesia es responsable? ¿O en qué sentido las iglesias son responsables de la formación pastoral? ¿En qué sentido? Varias cosas. En primer lugar, en apoyar el trabajo de su pastor en la capacitación de hombres para el ministerio. En darles todos los recursos que sean necesarios, así como también alentar y equipar a los hombres y seleccionar a sus propios líderes. La iglesia se involucra en eso. Y lo voy a desplazar al final en qué consiste esto de apoyar el trabajo de su pastor o de sus pastores o de los líderes. Hay un dato estadístico que dice que solamente el 5% de los 3 millones de pastores que hay en el mundo reciben un entrenamiento formal. Ponte a pensar, de 3 millones de pastores que hay en el mundo, solamente el 5% han tenido una capacitación de un seminario formal, instruidos, y el resto no. Según de Timoteo 2:2 dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Él tenía un deber de enseñar lo que había aprendido de Pablo a otros, pero esos otros debían tener una característica: ser hombres fieles. Esa era la característica de ellos. En segundo lugar, y este va a ser un poquito más extenso, habiendo visto en qué sentido las iglesias son responsables, mi segundo punto del primero es: ¿qué debe ver la iglesia en los futuros candidatos a pastores? ¿Qué es lo que debe de ver? Que es tranquilo, que habla despacio, calmado. ¿Es eso solamente lo que tenemos que ver? Bueno, yo creo que al menos la iglesia tiene que observar tres características esenciales. En primer lugar, debe observar el carácter. En segundo lugar, el conocimiento o su madurez, o conocimiento y madurez. Y en tercer lugar, también debería de observar sus habilidades. También yo le pondría ahí, considerando nuestra iglesia, si llega temprano al culto. Entonces, ¿qué tiene que ver el carácter? Bueno, ese hombre es dueño de sí mismo, como dice la Biblia, o es mangoneado por otros. Es alguien que es dueño de sí mismo, que tiene criterio bíblico, discernimiento espiritual, o es fácilmente movido de sus convicciones. Eso tiene que ver con el carácter. ¿Es líder esa persona en su hogar o no lo es? La iglesia tiene que ver esas cosas. Pero también debe de ver si esa persona, quien está pensando, tiene cierto conocimiento escritural de la Biblia, de su teología. ¿Qué piensa de la Trinidad? ¿Qué piensa del Espíritu Santo? ¿Qué piensa de la confesión de fe? ¿Qué piensa del Espíritu Santo? ¿Qué piensa de los dones? Para oír a ver dónde está su teología. Es importante que se pueda conocer, por un lado, tanto qué conocimiento tiene y también su madurez. Y en cuanto a sus habilidades, también ver si tiene ciertos dones. Déjame hablar un poquito acerca del carácter. ¿Por qué la iglesia tiene que fijarse en el carácter de esos candidatos? Mira, querido hermano, alguien puede tener conocimientos, habilidades, seminario y mucha teología, y aún así carecer del carácter necesario para ejercer el pastorado. Puede tener mucho conocimiento y carecer del carácter necesario para pastorear las almas. Pero también puede ser que la persona se ha involucrado tan poco en la iglesia que la persona no ha desarrollado esa experiencia eclesiástica ni ministerial. Siempre anda con el trabajo, siempre anda al apuro, nunca tiene tiempo, no puede, anda cansado, viene al culto y se duerme. La iglesia local, yo pienso que es el lugar apropiado para desarrollar el carácter de los futuros pastores. Porque cuando alguien es servicial, esa persona no pasa desapercibida. Pero por otro lado, si es una persona indiferente, tampoco pasa desapercibida. Aquí a veces en los grupos yo veo que hay hermanos que ponen motivos de oración, situaciones difíciles que están atravesando, y responden unos cuantos, el resto ni les importa. Porque digo no les importa porque no veo que ni siquiera dicen, hermano, voy a estar orando por ti.
Eso es triste. Eso es algo con lo que yo siempre estoy batallando en los grupos aquí en la iglesia. Ese silencio pecaminoso, esa indiferencia que la gente tiene. Porque, hermano, la iglesia tiene que expresarse, tiene que hablar. Mi hermano, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo servir? Voy para allá. En 2 Timoteo 2:2 dice la Biblia, el texto que leímos hace un momentito, dice: lo que me has oído decir, o sea, el conocimiento, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Es decir, ese conocimiento debe ser transmitido a personas que tienen carácter, dignos de confianza, que a su vez estén capacitados, es decir, que tengan ciertas habilidades para enseñar a otros. ¿Cómo la iglesia entonces ayuda en la formación de pastores? Te voy a decir de una manera práctica para que lo comprendamos. Mira, es en la iglesia donde los hermanos y la gente que nos visita se enferma, entonces uno tiene que hacer un tiempo a un lado de su agenda y correr e ir, consolarlos y visitarlos. Es en la iglesia donde familiares mueren y hay que caminar con ellos en medio del dolor. Es en la iglesia donde la gente se casa y al año de casado tienen dificultades. Y entonces uno tiene que ir y visitarlos y darles un consejo, darles una dirección, darles una instrucción. Mira, esto no está bien, corrijan esto. Es en la iglesia donde la gente te señala que no les ayudaste y muchas otras cosas más. Y entonces tú tienes que soportar y tolerar y revestirte. Y tú quieres levantarte con muchas ganas y tienes que calmarte por amor a Cristo. Es en la iglesia donde pasan todas estas cosas. Por eso la iglesia es el mejor lugar para formar pastores. Por lo tanto, los miembros de la iglesia deben observar, en primer lugar, el carácter de aquellos candidatos a pastores. En segundo lugar, yo creo que también deben de observar el conocimiento bíblico y la madurez de ese candidato. Conocer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la ley, el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, no es lo mismo que tener madurez espiritual. No es lo mismo. Alguien puede conocer mucha Biblia y ser una persona espiritualmente inmadura. La madurez espiritual por lo general está relacionado con la manera como nosotros enfrentamos las diversas situaciones en la vida y las resolvemos desde un punto de vista bíblico. Eso tiene que ver con la madurez espiritual. No resolverlas a mi manera, sino qué es lo bíblico, qué es lo que tengo que hacer. Una persona puede tener mucho conocimiento teológico, mucho conocimiento bíblico y ser una persona espiritualmente inmadura. Y la iglesia tiene que aprender a ver si la persona tiene conocimiento bíblico y si al mismo tiempo tiene madurez espiritual. Porque la madurez espiritual tiene que ver con nuestro temor a Dios, tiene que ver con nuestra santidad, tiene que ver con nuestro servicio. La madurez emocional y espiritual es, en otras palabras, conocimiento llevado a la práctica, lo que resulta en la transformación de nuestro carácter. No hay mayor ejemplo que esto, que lo que podemos ver en las Escrituras. Y uno de esos ejemplos es lo que pasó en la iglesia de Tesalónica. Estos hermanos en Tesalónica, habiendo sido lo que tú y yo éramos antes, pecadores, contumaces, enemigos de Dios,
Les llegó el evangelio por medio de un singular hombre, el apóstol Pablo, y Pablo les predicó el evangelio a la iglesia de Tesalónica. Y esta gente recibió esa palabra, la recibió con gozo, con alegría, y sabes que después de haberla recibido de esa manera, hubo resultados. Esa es la diferencia entre aquel que oye solamente y después se olvida de lo que ha oído. Esta gente oyó la palabra y empezó a dar testimonio de lo que Cristo había hecho en sus vidas. Y el testimonio de ellos se divulgaba. Era gente famosa por lo que Dios había hecho en sus vidas. Así deberíamos ser nosotros. Leemos en Primera de Tesalonicenses 1, del 5 al 9. Dice allí la Biblia: pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué dieron buen testimonio estos hermanos de Tesalónica? Como dice el versículo 5, porque ellos recibieron un evangelio que estaba cargado de poder. No eran palabras huecas, no eran palabras adornadas. Eran palabras que podían transformar el corazón más endurecido, convencer al más escéptico de los hombres, transformar a aquel que estaba en tinieblas y traer luz al que estaba en oscuridad. Ellos recibieron la palabra de Dios, como dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ellos recibieron un evangelio poderoso, un evangelio que transforma, que cambia, que hace nuevas criaturas. Pero también ellos recibieron a un predicador piadoso, a un predicador singular, a un hombre extraordinario, a un hombre poco común. Este Pablo era extraordinario realmente. Era Cristo viviendo en él. Algunos criticaban su apariencia física, su voz también la criticaban. Pero espiritualmente este hombre era un gigante espiritual. Y ellos recibieron la palabra de este singular hombre. Dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Y el resultado de todo esto fue que todos estos hermanos que habían recibido la palabra del Señor llegaron a ser imitadores de Cristo, imitadores de Pablo. Llegaron a ser muy receptivos del evangelio. Ellos recibieron la palabra como un tesoro. Cuando la palabra era predicada, no es que estaban atendiendo otras cosas, estaban centrados en el evangelio que les era predicado. Estos hombres fueron ejemplares ante otros, fueron testigos y dejaron sus ídolos que habían en sus corazones y se dedicaron a servir al Dios vivo. ¿Qué testimonio más elocuente? Habla por sí mismo lo que estos hermanos de Tesalónica fueron en Cristo. Pero yo me pregunto, ¿por qué esta o esa iglesia fue una iglesia tan extraordinaria? ¿Por qué esos hermanos, fue un grupo de hermanos tan especiales que Pablo dedica un párrafo a hablar del testimonio de ellos? ¿Por qué?
¿Sabes por qué? Porque ellos trataron la palabra con reverencia. La palabra de Dios que era predicada, la trataron con reverencia. Le dieron el lugar que la palabra se merece. Y la recibieron como lo que ella es. Palabra de Dios. Esa fue la diferencia que hubo. Y esa es la diferencia que sigue habiendo entre muchos que oyen y por acá sale. Como dice Santiago, es como aquellos hombres que van al espejo, se miran su apariencia y se voltean, y ya cuando se voltean se olvidaron cómo estaban allí. Dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses 2:13, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, oiga esto, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Así la recibieron ellos, reverentes. Si el pastor se para en este púlpito y trata la palabra con ligereza, ¿sabe lo que va a pasar? La iglesia va a tratar también la palabra con ligereza. Y eso va a ocurrir en cualquier iglesia. ¿Tú no has visto que cuando se está predicando muchos están caminando, saliendo? Hermanos, qué bueno que aquí han aprendido que cuando la palabra del Señor es predicada, debe haber reverencia y atención a lo que Dios nos habla. Qué bueno. En tercer lugar, habiendo visto que ya la iglesia debe de ver el carácter, el conocimiento bíblico y la madurez, en tercer lugar, la iglesia debe ver las habilidades que tiene el pastor. Yo dije que es en la iglesia donde los pastores y los futuros pastores hacen uso o ponen al servicio de la iglesia los dones, los talentos y las habilidades que Dios les ha dado. Hace unas cuantas semanas atrás, un hermano de la iglesia me dijo que habían dos personas que habían salido de una iglesia y ellos estaban dispuestos a ir y trabajar en el campo y abrir una iglesia. Y él me cuenta eso como para que reciba el respaldo. Y yo digo, bueno, dile a tus amigos que vengan a la iglesia, que oigan el evangelio, que se sienten y después oramos y vemos en el tiempo del Señor cuando haya que enviarlos. Él va y le dice, mira, ven a la iglesia, es bueno que te sientas, que oigas el evangelio, después vamos a orar y después la iglesia te va a enviar. No, eso va a tomar mucho tiempo para que ir. Vamos a abrir nomás la iglesia. La verdad que yo ni los conocí. Pero así hay mucha gente en el mundo. Y así hay mucha gente dentro de las iglesias. Que no quieren rendir cuentas a nadie, que no quieren poner sus dones al servicio del Señor ni del pueblo de Dios y que quieren hacer lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren es púlpito. Y yo les dije, porque él estaba muy entusiasmado que lo ayudemos, te voy a decir esto, dile esto y vas a ver que no vienen. Después que le dijo eso, me dice él, pastor, usted tenía razón, me dice. Ellos no quieren. Yo te dije. Es en la iglesia donde se deben poner los dones que Dios nos ha dado. Dios te ha dado un don. Ponlo al servicio del pueblo del Señor. Ponlo al servicio de la iglesia. Efesios 4:11 al 13 dice lo siguiente. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oiga especialmente el 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo 12 habla a favor de que la iglesia necesita formar pastores, aunque el seminario contribuya
de alguna manera significativa ampliar el conocimiento del pastor o del futuro pastor es en la iglesia donde los pastores son formados. Y dentro de los requisitos del pastor, o uno de los requisitos del pastor que es sin lugar a dudas necesario, es el que sea apto para enseñar. Eso no se le exige a un diácono. Pero todo pastor debe ser alguien que es apto para enseñar. Por eso la iglesia debe observar si ese candidato a pastor tiene claridad para hablar, si está equipado para enseñar. Debe ver su habilidad para comunicar la verdad de Dios. Si es conocedor de la palabra del Señor, si habla con convicción, si habla con autoridad. La iglesia debe de ver esas cosas. No vaya a ser que alguien se suba aquí y confunda la iglesia, confunda el redil. Y la congregación tiene el objetivo de observar a estos hombres mientras ellos sirven. ¿Y qué es lo que debe de observar la congregación? Observa su vida matrimonial. Observa cómo están criando a sus hijos. Observa las reacciones que tienen cuando alguien los contradice. Observa si tiene ese don de enseñanza. Observa si tiene mucho grado de orgullo o mucha humildad. Es bueno observar todas esas cualidades o deficiencias para que se trabaje sobre esas áreas que son observadas. Por eso yo pienso que, hermanos, la iglesia local aporta grandemente en la formación de futuros pastores. La iglesia debe involucrarse. La iglesia debe ver a un hermano, a un varón como un don de Cristo para su cuerpo, para su iglesia local. Por eso se debe mirar cómo aquellos candidatos se conducen en la vida, cómo pueden influenciar positivamente a sus esposas, a sus cónyuges, cómo están trabajando en la crianza de sus hijos. Obsérvalos. Medita en eso, porque es en la iglesia local que aprendo que el servir no es una opción. Es en la iglesia local donde aprendo eso. El servir es parte del llamado que todo cristiano tiene, sobre todo de aquellos que son líderes en la iglesia, sean pastores o diáconos. Y es cuando los hombres sirven que se ganan el respeto de la congregación. Yo he visto a veces de pastores que exigen que los respeten y se hacen respetar a las malas. No. Eso no debe ser así. Un hombre se gana el respeto en una congregación cuando es alguien que está sirviendo a los demás. Todo esto debe ocurrir antes de ser pastor, para que cuando el candidato llegue a alcanzar ese cargo de pastor, haya aprendido la importancia del servicio y de qué manera es que se gana el respeto. ¿Qué es lo opuesto al servicio? Lo opuesto al servicio es, por supuesto, el orgullo. ¿Sabes que el orgullo pretende siempre títulos, reconocimientos, posiciones, cargos, honores, sueldos? Eso pretende alcanzar siempre el orgullo. Pero la humildad es la que siempre quiere servir de manera que refleje el carácter de Cristo en nosotros. Por eso, mi hermano, si tú no eres tal vez un pastor o nunca llegues a ser un pastor, procura esforzarte por ser cada día más servicial que ayer. Sirve a tus hermanos. Quiero terminar con estas palabras
que es algo que vamos a poner en práctica, Dios mediante, para el 2023. No para el 2022, para el 2023. En el 2023 nosotros vamos a empezar con un programa que hemos llamado Siervos en Entrenamiento. Y aquí los candidatos que sean seleccionados, yo los voy a enviar al diácono o a los diáconos para que ellos puedan observar y dar su opinión. Ese no es un proceso que se requiere votación, sino más bien retroalimentación. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú piensas? Pero luego esos candidatos van a ser traídos también a la congregación para también que la iglesia se pronuncie y también oír sus comentarios. Ese tampoco es un proceso de votación. Es igual un proceso de retroalimentación. Porque, hermanos, ¿quién mejor que el pastor no conoce a sus ovejas? Y yo puedo decir, en este 2023 voy a seleccionar a este hermano y a este hermano, me gustaría trabajar con ellos y que entren en este programa de siervos en entrenamiento. Ese programa va a durar mínimo 2 años, máximo 3. Después de ese tiempo, hay varias opciones como resultado de aquello. Uno de ellos, bueno, ahí van a haber tareas, van a haber un mentoreo, van a haber reuniones periódicas. Se va a dar la oportunidad para que aquel que haya sido un candidato o aquel siervo que esté en entrenamiento haga las funciones de un pastor. No al 100% como yo lo hago, pero va a tener la oportunidad de predicar unas 3 veces al año, de dar consejería, de hacer visitas, de leer material, de presentar ensayos, de escribir posiciones teológicas. Se le indicará sobre qué áreas debe trabajar en su vida, qué áreas debe de corregir. Al cabo de 2 o 3 años, esa persona puede ser ordenado como pastor en esta iglesia local, puede ser enviado a plantar otra iglesia en otro lugar, puede ser llamado a un diaconado, o podemos decirle, mi hermano, sigue sentado trabajando en la iglesia. Pero yo creo que durante todo ese tiempo, estos hombres tendrán la oportunidad de hacer todas estas tareas propias de un pastor y será una buena oportunidad para que ellos puedan desarrollar convicciones sólidas, bíblicas, teológicas. Una buena oportunidad para obtener oportunidades para el fortalecimiento de habilidades pastorales. También aprenderán a desarrollar un liderazgo, cultivarán una relación entre los que están siendo entrenados, se les delegará responsabilidades ministeriales durante ese entrenamiento. Y también se va a proveer un contexto para enseñanza dirigida al crecimiento integral de la persona en el sentido espiritual. Así es como la iglesia y los líderes deben involucrarse en la formación de pastores y de diáconos. Debemos de tener, mis hermanos, una manera de establecer esto, una manera que sea bíblica, considerando lo que la Biblia dice en 1 Timoteo o en Tito 1. Pero la iglesia debe estar discerniendo espiritualmente, debe estar viendo a aquellos candidatos con el único propósito de que todo lo que aquí hagamos, el Señor sea reconocido, exaltado y glorificado. Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos.